bien, seguimos Monitor Económico por la pantalla del canal 5 días. Es tiempo de hablar con agentes del sector económico. En este caso, queremos hablar con César Ross, quien ya nos había visitado hace un mes más o menos. Estuvo con nosotros aquí en piso del programa y hoy lo tenemos vía Zoom. Él es miembro también de la Cámara de Exportadores del Paraguay. ¿Cómo te va, don César? Muy buenos días. Gracias por estar en Monitor Económico. Samuel, un gusto estar con ustedes. También un saludo cordial a toda tu audiencia. Bueno, en esta oportunidad queremos hablar algo que un poco habíamos conversado esa vez que nos visitaste, pero que no profundizamos tanto y que creímos importante, luego de los números que se dieron a conocer ayer, poder conversar contigo, don César, que tiene que ver con estos precios extraordinarios que estamos viendo en el valor de la soja. Ayer alcanzábamos los $550 por tonelada, un precio que, según estuve mirando en portales internacionales, es muy cercano al récord que habíamos tenido hace 9 años y es el precio más alto en los últimos 7 años. ¿De qué manera ustedes reciben esta información? ¿De qué manera el sector productivo y exportador se ve también beneficiado con estos mejores precios, sobre todo en un país como Paraguay, que tiene a la soja como uno de sus principales ingresos de divisa, don César? En realidad es un evento muy importante, digamos, ¿verdad? Cabría la esperanza de esperar un nuevo ciclo de commodity, ¿verdad? Considerando que la merma que tuvo China en su producción, sobre todo porcina, ¿verdad? Ellos tuvieron un ataque muy fuerte de una enfermedad que le ataca a los cerdos, que se llama peste porcina africana, que no tiene vacunas y tuvieron que, la única salida es aplicar el rifle sanitario, o sea, es liquidar todas esas cabezas que están enfermas y las que estuvieron en contacto, ¿verdad? Les costó muchísimo, sacrificaron un porcentaje importante, como el 40% de dotación de su población porcina. Y ahora viene el proceso de recuperar eso, ¿verdad? Y entonces están generando una demanda adicional importante en el mercado porque, como sabrán, la soja es un componente muy importante en la ración animal. Es un aporte importantísimo de proteínas en la ración animal. Es una proteína natural, ¿verdad? Entonces es muy utilizado en la nutrición animal. Y en este contexto hay una demanda adicional que está otra vez elevando los precios, ¿verdad? Indudablemente el gran mercado de todo el mundo es la China por la inmensa cantidad de habitantes que tiene. Entonces tienen una demanda impresionante en términos de requerimientos de alimentos, ¿verdad? Y justamente nuestro país es un gran productor y muy eficiente en la producción de alimentos, ¿verdad? Entre ellos se instala la soja en el contexto que le estaba comentando, ¿verdad? Además de eso, la soja misma tiene también otra fortaleza, que es el tema del aceite, ¿verdad? La soja es una oleaginosa que tiene un gran contenido de aceite, que es un aceite comestible, ¿verdad? Se tiene que pasar por un proceso de filtrado, de purificación, ¿verdad? Eh, a los efectos de que pueda ser utilizada por el humano, pero de cualquier manera es como todos los otros aceites, ¿verdad? Necesita un proceso de extracción, un proceso de purificación y para que pueda ser usado para consumo humano. Pero también es un aporte muy importante por los rendimientos que tiene esa oleaginosa. Entonces, nuestro país eh, la calidad de la soja paraguaya es la mejor acá en la región, es la que mejor tenor proteico tiene. Entonces, es muy requerida, digamos, tanto aquí, ¿verdad? Con países productores de aceite como Argentina, que importa gran cantidad de soja paraguaya, o el Brasil, ¿verdad? Que también hace lo mismo. De manera que es un buen año, ¿verdad? Después de algunos años muy feos que tuvo la agricultura. Y esperemos que esto se mantenga algún tiempo
por lo menos mientras dure los requerimientos en China, seguramente continuará, ¿verdad? Entonces esperamos un ciclo más corto quizá, esperamos un nuevo ciclo de precios, buenos precios de los commodities agrícolas, ¿verdad? Nuestro país, como todos sabemos, es un gran productor de commodities agrícolas, ¿verdad? Soja, trigo, maíz, ¿verdad? Y la carne, ¿verdad? Y en ese contexto también está creciendo la producción porcina en el Paraguay. Eh, Ha venido creciendo consistentemente en los últimos años y se ha vuelto ya un producto de exportación. Si bien el consumo interno tiene todavía espacio para crecer, ¿verdad? Y la carne bovina ha batido un nuevo récord, ¿verdad? En precio y en volumen este primer trimestre del 2021. De manera que es un buen augurio para todo el país, ¿verdad? No exclusivamente para el sector exportador, que obviamente también se verá beneficiado, pero si las exportaciones mejoran, si los precios internacionales mejoran, el ingreso de divisa es mayor para nuestro país y también el Producto Interno Bruto se incrementa. De manera que esperemos que esta situación continúe algunos años, Samuel. Claro. Justo ahí tenía dos consultas que quería hacerle, don César. Uno tiene que ver con si estamos otra vez dentro de un super ciclo, si por lo menos los precios futuros que ustedes están observando para los principales commodities agrícolas se están mirando por lo menos a mediado o corto plazo en estos valores que estamos observando ahora, o si es un fenómeno circunstancial nada más, teniendo en cuenta un poco la helada que hubo en Estados Unidos, la fuerte demanda que hay de China, pero ¿qué es lo que están observando ustedes? ¿Creen que esto va a poder extenderse en estos valores por lo menos por los próximos 12 meses? Eh, Se habla de que estamos atravesando un mundo VUCA, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Un mundo, mercados sobre todo, muy volátiles, muy inciertos, porque no hay ninguna seguridad de que esto pueda continuar, ¿verdad? Muy cambiantes, ¿verdad? Y muy ambiguos, porque realmente hay señales, ¿verdad? Pero esas señales pueden ser falsas o temporales, dependiendo de la coyuntura, ¿verdad? Entonces, eso hace muy difícil trazar un pronóstico o lanzar cifras que se esperan, ¿verdad? Hay que aprovechar el momento y nuestro país tiene una gran resiliencia en la producción del campo y está visto, ¿verdad? Que después de la cosecha regular que tuvimos el año pasado, este año se recuperó, si bien también hemos tenido en el ciclo de la soja, hemos tenido en esta zafra algunas dificultades climáticas. Sin embargo, el clima ayudó en forma de que se pueda tener otra vez una muy buena cosecha. Si bien en términos de volumen no va a ser récord, pero como está pintando el panorama, apunta a ser un récord también otra vez en precios. De manera que eso es muy conveniente, ¿verdad? Un buen rendimiento agrícola más unos buenos precios internacionales es el mejor escenario para los productores de soja y reitero el concepto, no solamente los productores, todo el país se beneficia de esta mayor demanda internacional. Ahora tengo entendido que también, si bien es cierto, tenemos buenas noticias por el lado del precio y la producción, que de alguna forma, si bien es cierto, fue un poco afectada en el periodo de siembra por la sequía que estábamos teniendo a finales del año pasado, igual los rendimientos estuvieron relativamente bien. Pero lo que sí sé que hay preocupaciones respecto a la navegabilidad de los ríos y la lentitud del dragado de los ríos. Estuvimos hablando con gente del sector naviero que nos expresaban esa su preocupación y me imagino ustedes también, al tener que requerir los servicios del flete, estarán un poco expectantes de esos trabajos que se están realizando, don César. O sea que preocupa, sí, preocupa. En realidad el problema de la navegabilidad se viene arrastrando hace ya varios años, ¿verdad?
Después vino, digamos, una situación de creciente, o sea, los ríos no tuvieron mucha, eh, mucha baja en sus volúmenes, ¿verdad? Entonces el río estuvo navegable y como que nos olvidamos un poco del problema por un tiempo, ¿verdad? Pero el año producido y eso otra vez nos lleva a la realidad de que falta mejorar la navegabilidad de la hidrovía, ¿verdad? Que es la principal vía de comunicación de nuestro país. 80% del comercio internacional circula por la hidrovía, de manera que es una necesidad perentoria, ¿verdad? Que se tome una decisión al respecto, ¿verdad? Que se mejore la navegabilidad, que puedan los navíos transitar satisfactoriamente y libre de riesgos durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Y bueno, eso se deberán tomar acciones a nivel privado, a nivel público, en fin, debe ser una política pública de nuestro país, el tema de la navegabilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿verdad? Y los César, precios, en te cuanto a quería los hacer una precios, consulta, don César, discúlpame. Porque sé que estuvieron hablando gente del sector privado con el gobierno para encontrar una solución. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la solución para mantener navegables siempre a los ríos? Que haya una alianza público-privada, contratos que se firmen, porque las urgencias del sector privado son distintas que la velocidad en la que se mueve el Estado. ¿Podría venir por ahí o buscar otra alternativa para que los dragados se hagan de forma constante y la cuestión de la navegabilidad no sea un problema para que ustedes puedan entregar sus productos a tiempo? lo que se puede, lo que yo podría decir, Samuel, es que se hicieron innúmeros estudios en cuanto al tema del río, de la navegabilidad, estudios de batimetría del río para proceder con el dragado, pero nunca se ha hecho un trabajo, eh, ¿cómo se llama? Un trabajo transversal a toda la problemática del río, porque indudablemente el dragado del río tiene también un impacto ambiental, ¿verdad? Que es lo que hay que evaluar y definir cuál es la mejor opción para ese río, ¿verdad? En algún momento hubo una oferta del, del ejército de los Estados Unidos que tiene una institución que realmente es más privada que militar, ¿verdad? Eh, que es la que hizo varios estudios en todo el mundo, tiene mucha experiencia en realizar una planificación sobre la habilitación del dragado y todo el proceso de la navegabilidad de la hidrovía, ¿verdad? Y por cuestiones, no sé, políticas o ideológicas o no sé de qué naturaleza, nunca se llegó a un contexto, ¿verdad? Ellos obviamente es una institución compuesta por técnicos privados de primer nivel a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ellos querían cobrar un canon, una tarifa por ese trabajo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, también hay otros estudios que se han hecho ya sobre esa posibilidad. El tema es tomar el toro por las astas y definir la situación. Tenemos que hacer algo definitivo respecto de la hidrovía, ¿verdad? Y que tenga el mejor resultado posible para la navegación y el menor impacto ambiental en su desarrollo. De manera que el tema está, hay que tener la decisión política de encarar y realizar la actividad que sea necesaria, ¿verdad? Hoy se están haciendo parches, ¿verdad? Cuando viene la bajante, se draga un poquito, las dragas que tenemos no tienen capacidad, hay que traer dragas a la Argentina. Está también la parte compartida del río que hay que negociar con los países limítrofes, en fin. Es una historia de nunca acabar. Y en el Mercosur,
tampoco se han puesto de acuerdo en cuál es la mejor estrategia y cuál es la mejor política para la hidrovía, ¿verdad? Porque generalmente Brasil y Argentina, que son las dos potencias que conforman el Mercosur, siempre están en contrapunto. Cuando uno dice negro, el otro dice blanco. De manera que nunca llegan a ponerse de acuerdo, ¿verdad? Nosotros necesitamos toda la región, ¿verdad? Porque imagínate la cantidad de soja adicional que puede circular por la hidrovía, teniendo en consideración la producción de Mato Grosso do Sul de Brasil, ¿verdad? Eso hoy está saliendo por tierra. Un porcentaje mínimo sale por el río Paraguay, pero atendiendo a esa posibilidad, hay ya estudios realizados para constituir en Concepción un hub, un núcleo logístico para manejar gran parte de esa producción, ¿verdad? Y esa actividad portuaria en la ciudad de Concepción traería, no sé, cientos de empleos, ¿verdad? Directos e indirectos. Ahí se pueden instalar fábricas, se pueden instalar, podría ser un centro nacional de desarrollo si se llegara a concretar, ¿verdad? Esas actividades. Pero nosotros tenemos que hacer los deberes internos, Samuel. Ese es el problema. Claro. Tenemos que ponernos de acuerdo, qué queremos hacer nosotros como país y decidir y hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que falta. Y realmente no hemos encontrado un liderazgo que los encamine hacia esa situación, ni en el sector privado, ni en el sector empresarial. El sector empresarial me consta, en permanente búsqueda de soluciones permanentes para el tema del río. Pero por la parte del gobierno y el sector político muchas veces hay vaivenes que obedecen, vaya uno a saber a qué objetivo, ¿verdad? Ojalá se puedan solucionar eso, don César. César, para cerrar nomás quería compartir contigo, porque mientras estamos haciendo esta entrevista, don César, nosotros hemos puesto en redes sociales una consulta que pido también nos puedan compartir desde el equipo de control. La pregunta que le hicimos, te comento un poco para que tengas al tanto qué es lo que estamos preguntando en redes sociales, dice que la soja alcanza un nivel histórico de ingreso de divisas y los productores deberían, con estos mayores ingresos de divisas, invertir en maquinarias, guardar los fondos, ampliar su espacio de siembra o pagar cuentas. Hay que recordar que el año pasado se refinanciaron muchas de las deudas que tenía el sector productivo. Un 46% nos habla de que tiene que esos mejores recursos que se están generando pagar cuentas. Un 23% nos dice ampliar su espacio de siembra. Guardar los fondos nos dice un 7% y comprar maquinaria es un 22%. ¿Qué recomendaría usted con estas opciones que nosotros estamos dando y que bueno que la gente está participando también activamente mientras mira esta entrevista de esta encuesta, don César? No pude entender bien cuál es la pregunta, Samuel, discúlpame. Lo que preguntábamos era si... al tener unos ingresos extraordinarios por los mejores precios, ¿verdad? ¿Cuál sería la actitud que tiene el productor o que tiene la gente vinculada al campo, ¿verdad? Con esto, si esto le va a ayudar a pagar sus cuentas, muchos que habían refinanciado deudas o van a invertir en maquinarias o ampliar sus espacios de siembra, es lo que le estábamos preguntando a la audiencia. Bueno, sí, efectivamente el sector agrícola viene de un año bastante, como sabemos, ¿verdad? De manera que es bueno para recomponerlo financieramente. Y el sector, el productor de granos, ¿verdad? Debe reinvertir permanentemente en su unidad productiva, ¿verdad? No puede quedar obsoleto en tecnología porque pierde mucha eficiencia. Entonces eso en sí mismo ya genera un movimiento comercial de suma importancia para nuestro país en términos de lo que mencionaba, ¿verdad? De renovación de maquinarias, mejora de los suelos.
fertilización, rotación de cultivos, porque se habla mucho de la soja, pero el productor de soja produce también trigo, el productor de soja produce también maíz, el productor de soja produce también girasol, produce canola, son varios los rubros de producción y también en muchas fincas se está rotando también con producción pecuaria, ¿verdad? Para el borde de novillos, sobre pasturas de avena o pasturas de acebén con avena. Entonces, eso trae mucha inversión, ¿verdad? Porque obviamente está de por medio de la inversión y también el requerimiento de mano de obra, de empleos dignos, quizá no directamente en la finca agrícola, pero sí en el movimiento comercial, en la importación de maquinaria e insumos, en el proceso financiero, tiene un efecto de derrame importante la todo lo producción que es agrícola todo lo que es esa industrializada. cadena, todo lo que es esa cadena logística que hay. Detrás de la producción de algún rubro. Don César, yo te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco por haber participado con nosotros hoy del programa. Hay muchísimo más para hablar. Seguro vamos a seguir monitoreando los precios internacionales y cuando veamos variaciones como la que hemos visto el día de ayer, seguramente te vamos a volver a molestar para tener un poco tu opinión de cómo está el sector. Te agradezco mucho por participar hoy del programa. Agradecido, Samuel, a sus órdenes para cuando guste. Muchas Muchas gracias. gracias. Así estuvo con nosotros César Ross de el ACAPEX conversando hoy en Monitor Económico.